Eran las 8:15 de la noche cuando mi hijo pronunció las palabras que ninguna madre debería escuchar jamás. No hubo gritos, no hubo portazo, solo su voz, baja y definitiva, como quien firma un documento que lleva tiempo preparado. Me dijo que tenía hasta el día siguiente al mediodía para recoger mis cosas y marcharme. Yo tenía las manos en agua tibia, tallando la olla que había usado para hacerle su sopa favorita. Me quedé quieta. Respiré profundo y sentí algo asentarse dentro de mí. Algo frío y firme, como una piedra que cae despacio al fondo de un río y no hace ruido al llegar. Me llamo Carmen Vargas. Tengo 63 años. Y hay cosas que una mujer aprende a lo largo de 6 décadas que no aparecen en ningún manual y no se borran con ninguna humillación. Cosas que se guardan, que maduran, que esperan. Cuando me volteé a mirarlo, Dos no encontró en mi cara lo que esperaba. No encontró llanto ni súplica. Encontró calma, y esa calma era lo único que él no tenía manera de controlar. Para que entiendas cómo llegué a esa cocina, necesito contarte desde el principio, desde el día en que el mundo que yo conocía se detuvo para siempre. Manuel murió un martes de febrero a las 6:42 de la tarde. En nuestra recámara, en la cama que compartimos durante 41 años, con un rayo de sol de invierno cayendo oblicuo sobre el piso de madera que él mismo había barnizado con la paciencia que lo caracterizaba para todo. Yo estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Afuera pasó un camión. Luego, silencio. Y en ese silencio, algo que había llenado mi vida entera simplemente dejó de respirar. El duelo no llega de una sola vez. Llega en fragmentos que aparecen en los momentos más inesperados. Llega cuando enciendes la televisión y pones el canal de fútbol por costumbre, sin recordar hasta 3 minutos después que ya no hay nadie en ese sillón. Llega a las 3 de la madrugada, cuando extiendes el brazo y el frío que encuentras te sacude el estómago con una brutalidad que ninguna palabra alcanza a describir. Solo se conoce, no se explica. Fue Rodrigo, el mayor de mis hijos, quien vino un sábado de marzo a tomarme las manos en la cocina. Me dijo que no podía quedarme sola, que su casa tenía espacio, que él y su esposa Fernanda querían tenerme cerca. Yo no soy mujer de pedir ayuda, pero tenía 63 años, acababa de enterrar al hombre con quien había construido todo, y me sentía tan pequeña que a veces no reconocía mi propia voz. Acepté. Llegué a su casa un lunes de abril con 2 maletas y mis medicinas. Fernanda me abrió la puerta con una sonrisa que interpreté, en ese momento, como bienvenida sincera. Ahora sé que era otra cosa. La casa de Rodrigo no olía a hogar, olía a superficies controladas, desinfectante de limón y tapetes beige que nadie pisaba con calzado. Al 4.º día quise cocinar. Vi a mis nietos llegar de la escuela y abrir el refrigerador con esa mirada de quien busca algo real y no lo encuentra. Encendí la estufa. Empecé a picar cebolla. Fernanda entró 10 minutos después. Me dijo con voz perfectamente modulada que los niños tenían su plan nutricional, que prefería no alterar sus rutinas. Apagué la estufa. Subí a mi cuarto. Solo cuando cerré la puerta, me permití sentir el peso de lo que acababa de pasar. Para mí, cocinar nunca fue una tarea. Era la forma más honesta que conocía de decir te quiero. En esa casa, ese idioma estaba prohibido. Entonces empecé a anotar. Saqué una libreta de pasta verde y escribí. Fechas, horas, hechos. Pues no sabía aún para qué serviría, pero algo antiguo dentro de mí me dijo que siguiera. Una madrugada bajé a calentar un vaso de leche y desde la sala llegaban voces en tono bajo. Me detuve en el pasillo con el frío del piso entrándome por los pies descalzos. No escuché todo, pero sí escuché a Fernanda decir,
con esa claridad que se graba en la memoria de la forma en que se graban las cosas que uno no quiere pero no puede olvidar, que lo más limpio era hacerlo mientras todo estuviera tranquilo. Volví a mi cuarto sin la leche. Anoté. Y no dormí hasta que amaneció. 3 semanas después encontré sobre la mesa una hoja impresa, un reglamento, horarios de cocina, días de lavadora, visitas previo aviso, y al final una línea que leí 3 veces. Aportación mensual a convenir. Yo había llegado invitada por mi propio hijo, con el corazón roto y 2 maletas de luto. Y ahora había una cuota por definir. No dije nada. Esa hoja entró a una carpeta café que guardé bajo el forro de mi maleta. Hubo un momento en que creí que las cosas podían cambiar. Un domingo de mayo, Rodrigo se sentó a mi lado y me dijo que esa era mi casa también, que no lo olvidara. Guardé esas palabras como se guarda agua en tiempo de sequía. 2 días después encontré una segunda hoja, más detallada y más fría, con monto fijo de aportación, y al final una línea que me heló por dentro. En caso de incumplimiento, y se revisará el acuerdo de residencia. Acuerdo de residencia. Así llamaban a que yo viviera en la casa de mi propio hijo. No alcé la voz. Tomé la hoja, dije que necesitaba leerla bien y subí a mi cuarto. Solo cuando cerré la puerta con llave me permití temblar. Porque hay una diferencia entre saber que algo está mal y verlo escrito, formalizado, entregado como si tú fueras un trámite más. Como si 40 años de amor y sacrificio cupieran en una hoja con márgenes justificados. Si esta historia te está llegando al corazón esta noche, antes de seguir te pido un momento. Revisa si ya eres parte de este canal y déjame tu me gusta. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o desde qué país me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde están llegando estas palabras, porque lo que viene ahora es la parte que más me costó contar. Lo que descubrí la 5ª semana cambió todo. Era un sábado por la mañana con la casa vacía. Bajé a buscar mis medicinas y al abrir el cajón largo de la entrada vi un sobre de papel manila sin cerrar, con una esquina asomándose. No lo busqué, simplemente estaba ahí. Lo abrí despacio. Adentro había una sola hoja. Membrete de notaría. Fecha de hacía 3 semanas, justo cuando yo llevaba apenas días en esa casa. Era una consulta formal solicitando información sobre el proceso para transferir la titularidad de una propiedad. El domicilio en cuestión era el de nuestra casa, la que Manuel y yo habíamos comprado con los ahorros de casi una década, la que tenía un naranjo en el patio que él plantó el año que cumplimos 20 de casados. La firma al pie era de Rodrigo. Lo que sentí no fue una sola cosa. Fueron varias al mismo tiempo. Primero, algo frío y casi clínico. La comprensión de que la invitación a su casa no había sido un gesto de amor. Había sido el primer paso de un plan trazado desde antes de que yo llegara con mis maletas. Después, algo más profundo, de esos dolores que no tienen nombre exacto porque vienen del lugar donde uno guarda lo que más quiere. Porque yo lo había traído al mundo. Le había dado mis ahorros cuando su negocio quebró. Le di 4 años de acompañar a su padre enfermo sin pedirle que viniera más seguido, aunque a veces lo necesitaba tanto que me dolía la garganta de callármelo. Pero lo tercero fue lo que más importa. Lo tercero fue calma. Una calma limpia, fría. La calma de quien ya entendió lo que tiene enfrente y decide moverse con precisión, no con rabia, no con prisa. Fotografié la hoja. La doblé exactamente como estaba. La puse de vuelta. Cerré el cajón y subí como si solo hubiera bajado a buscar mis medicinas y no las hubiera encontrado. Esa tarde llamé a Gloria Mendoza, una amiga de los tiempos en que trabajé en la administración de un juzgado civil. Mujer directa, sin rodeos,
con décadas viendo pasar exactamente este tipo de situaciones. Le conté lo suficiente para que entendiera. Me escuchó sin interrumpirme, sin hacer ruidos de lástima. Al final me preguntó si tenía documentación. Le dije que sí. Me preguntó cuánta. Le dije que suficiente. Me dijo que guardara todo, absolutamente todo, que no hiciera nada todavía. Le dije que esperaría. Eso sí sabía hacerlo. Colgué. Me quedé sentada en el borde de la cama pensando en Manuel, en su costumbre de decir que el miedo nubla y la calma aclara, que la diferencia entre perder y ganar muchas veces es simplemente quién aguanta más tiempo sin perder la cabeza. Tenía razón, como casi siempre tenía razón. Esa misma noche, Rodrigo entró a la cocina mientras yo lavaba los platos y me dijo, con la voz de quien ya tiene todo decidido y solo cumple el trámite de comunicarlo, que esta casa ya no era la mía, que tenía hasta el día siguiente al mediodía para recoger mis cosas e irme. Me sequé las manos despacio con el trapo bordado de florecitas amarillas que cuelga junto a la estufa. Me volteé, lo miré directamente y dije con una calma que hasta a mí me sorprendió escuchar en mi propia voz: «Está bien, hijo. Mañana temprano estaré fuera». Frunció el ceño, como si lo desconcertara no encontrar gritos ni lágrimas. Yo ya tenía 71 archivos en el teléfono, una libreta con 19 páginas escritas, una carpeta café bajo el forro de mi maleta y el número de Gloria guardado en favoritos. Rodrigo creyó que había ganado. No sabía que la partida llevaba semanas jugándose en silencio. A la mañana siguiente salí antes de las 8. Dejé la llave sobre la mesa de la cocina y salí sin mirar atrás. Fui a casa de mi hermana Consuelo, que tiene 67 años, y heredó de nuestra madre la costumbre de no hacer preguntas cuando alguien llega con los ojos cansados y la maleta en la mano. Me abrió la puerta y me dijo que mi cuarto estaba listo. Ese mismo sábado recibí una llamada de un número que no reconocí. Era una voz de hombre, mayor, tranquila. Se presentó como don Aurelio Cifuentes, compadre de Manuel desde hacía más de 30 años. Me dijo que llevaba semanas intentando comunicarse, que tenía algo de Manuel que yo necesitaba saber, que no podía esperar más, que Manuel le había pedido hace más de 15 años que me entregara algo si algún día yo lo necesitaba de verdad, algo que guardó para mí, algo que yo no sabía que existía. Quedamos en vernos al día siguiente. La casa de don Aurelio estaba a las afueras de la ciudad, por la misma carretera que Manuel y yo habíamos recorrido en tantos domingos tranquilos. El camino olía igual que entonces, a tierra húmeda y a humo de alguna casa lejana. Don Aurelio nos esperaba en la puerta, a Consuelo y a mí. Tenía 71 años, el cabello completamente blanco, y esa manera de estar de pie que tienen los hombres que han cargado cosas pesadas durante mucho tiempo y ya las soltaron sin amargura. Me abrazó más tiempo que a Consuelo. No dijo nada durante ese abrazo. Solo me dejó estar ahí unos segundos, y eso fue suficiente. Sobre la mesa del comedor había una caja de cartón mediana cerrada con cinta canela. Se sentó frente a nosotras y empezó a hablar. Me dijo que Manuel había ido a visitarlo hace 16 años, en el invierno, sin avisar, con esa expresión que don Aurelio le conocía cuando tenía algo importante que decir, que se habían sentado exactamente como nosotros ahora, con café, y que Manuel le había dicho que si algún día le pasaba algo antes que a mí, y si yo lo necesitaba de verdad, que me entregara esa caja, no antes. Solo si de verdad lo necesitaba. Don Aurelio hizo una pausa. Me miró. Cuando tu hijo Tomás me llamó esta semana y me contó lo que estaba pasando, supe que ese momento había llegado. Cortó la cinta. Abrió la caja. Adentro había documentos en sobres ordenados. Una bolsita de tela vino atada con un cordón, y encima de todo,
un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. La letra de Manuel. Esa letra clara, un poco inclinada hacia la derecha, que yo había visto toda mi vida en notas pegadas en el refrigerador, en tarjetas de cumpleaños, en los márgenes de los libros que él no podía leer sin rayar, porque para él los libros eran conversaciones, y siempre tenía algo que responder. Esa letra que yo creía no volver a ver en algo nuevo. Lo tomé con las dos manos. Lo abrí despacio y empecé a leer. No voy a repetir cada palabra. Hay cosas que pertenecen únicamente a quienes las vivieron, pero sí voy a decirles lo que Manuel había hecho en silencio durante años, sin decirme nada, con esa discreción que siempre venía del mismo lugar, del amor. 16 años atrás, después de que Rodrigo atravesó una crisis financiera grave y Manuel tuvo que ayudarlo con una cantidad que casi vació nuestros ahorros, mi marido tomó una decisión. Fue a un notario que no conocía a ninguno de nuestros hijos y estableció un fideicomiso, un instrumento legal que estipulaba con precisión que ninguna transferencia de titularidad de nuestra casa podía realizarse sin la firma autógrafa y verificación notarial de Carmen Elena Vargas, titular sobreviviente. Cualquier trámite iniciado sin ese requisito era nulo de pleno derecho. Manuel había previsto lo que yo no había podido prever. El notario al que Rodrigo había consultado no sabía que ese fideicomiso existía, pero existía. Llevaba 16 años vigente. Y don Aurelio tenía los originales guardados en esa caja, esperando el momento exacto en que yo los necesitara. La bolsita de tela vino tenía adentro una libreta de ahorro a mi nombre exclusivo. Manuel había estado depositando una cantidad fija cada trimestre durante 12 años, hasta que la enfermedad ya no se lo permitió. El saldo era suficiente para que yo viviera con dignidad durante varios años, sin pedirle nada a nadie, sin depender de nadie. No lo había tocado, ni en los 4 años de enfermedad, ni una sola vez. En la carta había instrucciones precisas para don Aurelio. Si Carmen necesita la casa, usa el fideicomiso. Si Carmen necesita recursos, usa la cuenta. Si Carmen necesita tiempo, dale tiempo. Nunca la presiones. Confía en ella. Confía en ella. Ahí estaban sus palabras, en tinta azul, en una hoja que tenía 16 años y olía levemente a ese jabón de árnica que él usaba siempre y que yo reconocería entre todos los olores del mundo. Levanté la vista. Consuelo tenía los ojos brillantes. Don Aurelio miraba la mesa con esa quietud de quien ya ha procesado su parte del dolor y ahora solo acompaña. Manuel no me había dejado sola, ni un solo día. Ni siquiera desde el otro lado del silencio. Le dije a Consuelo que necesitaba hacer una llamada. Marqué el número de Gloria. Eran las 9:30 de la noche. Contestó al segundo repique. Le dije, Gloria, ya tengo todo. El lunes nos vemos. El lunes llegué al despacho del abogado Ernesto Palafox. Hombre metódico, de palabras precisas. Saqué la carpeta café y puse los documentos sobre la mesa uno por uno. Las hojas del reglamento, las fotos del sobre de la notaría, los archivos del teléfono, el fideicomiso original, los comprobantes de la cuenta, la carta de Manuel. Ernesto tardó 20 minutos en revisarlo todo. Cuando levantó la vista dijo sin adornos, «La posición de usted es sólida. Procedemos». Días después presentó ante el notario correspondiente la notificación formal del fideicomiso y la improcedencia de cualquier trámite de transferencia. Una copia certificada fue enviada al domicilio de Rodrigo con acuse de recibo. Rodrigo me llamó 2 veces. No contesté. Luego dejó un mensaje diciendo que quería hablar. Lo guardé en la carpeta. Ya eran 86 archivos. 3 semanas después, el abogado de Rodrigo contactó el despacho de Ernesto, solicitando una reunión privada. Le dije a Ernesto que aceptaba, pero que sería en su despacho el miércoles siguiente a las 10,
con Ernesto, Gloria, Consuelo y yo presentes. Ernesto dijo: «Perfecto». Faltaban 4 días. Pero la noche anterior ocurrió algo que nadie había contemplado. Rodrigo llamó a Consuelo. Mi hermana me pasó el teléfono con una expresión entre la precaución y la sorpresa. Escuché su voz. No sonaba como un hombre que prepara su posición legal. Sonaba como el niño de 10 años que yo recordaba, el que llegaba corriendo a contarme las cosas buenas antes de contárselas a nadie más. Me dijo que Fernanda se había ido, que se había llevado a los niños a casa de su madre, que todo el asunto del trámite notarial había sido idea de ella, que él había firmado sin leer bien lo que firmaba, que la noche que me dijo que me fuera, una parte de él sabía que estaba cometiendo el error más grande de su vida, que lo perdonara. Lo escuché hasta el final. Luego le dije con una calma que me salió desde muy adentro: «Rodrigo, nos vemos mañana en el despacho a las 10». Me fui a mi cuarto con la carta de Manuel en las manos. Pensé en Rodrigo a los 12 años llorando en la cocina porque no lo habían seleccionado para el equipo del colegio. Pensé en su cara el día de su boda buscándome entre la gente del salón. Pensé en el sobre de la notaría con fecha de 3 semanas después de que yo había llegado con mis maletas. La sangre no garantiza el amor. Eso lo sabía. Pero tampoco lo cancela para siempre, si hay algo real debajo de todo el daño. Estuve despierta hasta pasada la 1. Cuando finalmente supe lo que haría, apagué la lámpara y cerré los ojos. El miércoles amaneció con cielo gris y ese olor a ciudad mojada que se queda pegado en el aire cuando el cielo no termina de decidirse. Rodrigo llegó al despacho a las 10:02, solo, sin abogado, con esa postura que yo le conocía desde adolescente, cuando sabía que había hecho algo mal y no encontraba cómo acomodar el cuerpo. Se sentó frente a mí. Ernesto explicó con precisión la situación legal, el fideicomiso, la improcedencia del trámite, la documentación completa. Habló 15 minutos. Rodrigo escuchó con la cabeza levemente inclinada, las manos juntas, sin interrumpir. Cuando Ernesto terminó, el silencio que quedó tenía peso. Rodrigo levantó la vista y me dijo en voz baja que no tenía cómo justificar lo que había hecho, que Fernanda lo había convencido de que era lo más ordenado, que él había querido creerle porque era más fácil que admitir lo que realmente estaba pasando, que se había dejado llevar, que lo sentía de verdad. Lo escuché hasta el final. Lo miré a los ojos durante todo el tiempo que habló. Cuando terminó, respiré despacio y le dije que tenía 2 cosas que decirle. La primera, que la casa seguía siendo mía, que el fideicomiso era válido y ningún trámite procedería jamás sin mi firma, que lo que Manuel construyó con su trabajo y su amor no iba a desaparecer por papeles firmados a mis espaldas. La segunda, que yo lo había visto, no al Rodrigo de los últimos meses. Lo había visto a él, al que era antes, al que me buscaba con los ojos en el salón de su boda, al que llegaba corriendo a contarme las cosas buenas antes que a nadie. Ese Rodrigo todavía existía, y por eso, y solo por eso, y no llevaría el proceso más lejos. No presentaría la documentación ante ninguna autoridad. La notificación del fideicomiso era suficiente, pero con una condición: que reconociera frente a Ernesto y frente a Consuelo que la casa era mía, no como un favor, mía porque así lo establecía la ley y porque así lo había protegido su padre durante 16 años en silencio, y que si algún día yo decidía hacer algo con ella, esa decisión sería mía y de nadie más. Rodrigo tardó un momento. Vi cómo algo cambiaba en su cara, despacio, como cuando se va la tensión de los hombros después de cargar algo demasiado pesado. Asintió, y dijo en voz clara con Ernesto tomando nota: «La casa es tuya, mamá.
siempre fue tuya. Ernesto levantó acta. Cuando salimos, el gris de la mañana había cedido. Un rayo de sol oblicuo caía sobre la acera y hacía brillar el piso húmedo. Gloria me abrazó. Consuelo también. Rodrigo se quedó parado junto al carro, sin saber qué hacer con las manos. Me acerqué. Le puse la mano en el brazo, como lo había hecho tantas veces cuando era pequeño y estaba perdido. Lo miré y le dije en voz baja, solo para él: tu papá te quería mucho, Rodrigo. Nunca lo olvides y nunca vuelvas a olvidarlo cuando estés tomando decisiones. Se le quebraron los ojos. Asintió. No dijo nada. Me di la vuelta. Caminé hacia el carro de Consuelo sin mirar atrás. Volví a mi casa 3 semanas después, con el cielo despejado y una luz limpia de mañana que hacía todo más nítido. El naranjo que Manuel plantó el día de nuestro aniversario seguía ahí, terco y verde, y con esa resistencia silenciosa que tienen las cosas que crecen sin que nadie las obligue. Entré. Abrí las ventanas una por una, cuarto por cuarto. Cuando llegué a la recámara, me detuve en la puerta. La cama tendida como yo la había dejado. Las cortinas blancas, quietas. Su peine en el cajón del baño, exactamente donde él lo dejaba siempre. Me senté en el borde de la cama de su lado, y por primera vez desde que sentí su mano enfriarse entre las mías aquella tarde de febrero, me permití llorar de verdad. No el temblor silencioso de las noches en casa de Rodrigo. Llorar de verdad, con el cuerpo entero, sola en ese cuarto que olía a 41 años de un amor que había sabido cuidarme incluso desde el otro lado del silencio. Cuando terminé, me sequé la cara y me levanté a hacer café. Hay algo que no les conté todavía. Semanas después, don Aurelio me dijo que Fernanda lo había llamado en enero de ese mismo año, 7 meses antes de que Manuel muriera. Fingiendo ser una conocida de la familia, le había preguntado con rodeos si sabía algo sobre propiedades o bienes que Manuel tuviera a nombre de la familia. Don Aurelio le dijo que no sabía de qué hablaba. Colgó y llamó a Manuel esa misma tarde. Manuel escuchó todo en silencio. Luego dijo solamente: «Compadre, creo que es momento de que actualicemos algunos papeles». Fue esa llamada la que aceleró todo. La decisión de añadir la cuenta bancaria, de actualizar los documentos, de escribir la carta. Fue Fernanda, sin saberlo, quien le dio a Manuel la señal que necesitaba para terminar de prepararme lo que yo encontraría esa noche en casa de don Aurelio. Pensé en Manuel en enero, enfermo, con el cuerpo cediendo despacio, tomando el teléfono para llamar a su compadre después de que alguien intentó averiguar lo que tenía, protegiéndome de un peligro que yo ni siquiera había visto todavía. Manuel no me abandonó. Manuel me preparó. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y entender esa diferencia fue lo que más me costó y lo que más me sanó. Hoy vivo en mi casa, la misma de siempre. El jardín está mejor que cuando llegué porque le dedico los sábados por la mañana, que era cuando Manuel lo regaba y que ahora son míos de una forma diferente, mezclando su ausencia con mi presencia de una manera que todavía estoy aprendiendo a nombrar. Con Rodrigo las cosas son lentas, como deben ser cuando algo se rompe de verdad y se reconstruye sin prisa ni mentiras. Ni a veces viene sin avisar y tomamos café en la cocina. No hablamos de lo que pasó, todavía no, pero hay algo que se está acomodando despacio, como esas piezas de cerámica rota que algunos restauran con oro en las grietas para que la fractura se vea, pero no avergüence. Lo que aprendí de todo esto no cabe en una sola frase, pero si tuviera que quedarme con algo, sería esto: que el amor verdadero no siempre habla. A veces actúa en silencio, sin testigos, sin reconocimiento, sin la certeza de que la otra persona llegará a saberlo algún día. Manuel nunca supo si yo leería esa carta. Nunca supo si la necesitaría. La escribió de todas formas. Aprendí a los 63 años que darse no es debilidad,
que la dignidad no se pierde por el daño que otros nos hacen. Se pierde o no se pierde por cómo decidimos responder a ese daño. Yo elegí responder con la calma que Manuel me enseñó, con los documentos que él preparó para mí, con la paciencia de quien sabe que la verdad no necesita apurarse, porque la verdad no caduca. La última vez que Rodrigo vino a visitarme, se quedó parado en la entrada del jardín antes de entrar. Miró el naranjo, miró el portón azul, me miró a mí y dijo en voz baja, casi para él mismo: «Esta casa siempre ha sido tuya, mamá». Le abrí la puerta y le dije: «Pasa, hijo, el café ya está».